tal? Bienvenidos a la siguiente parte de los 1000 años de Pepe Corcueña. En el video pasado nos quedamos en la página 41 y sucedió que Gorras le dijo a Noé que si quería salir, que saliera. Y entonces Noé se dio cuenta que había entendido algo que no había entendido antes en relación al Gorras. Y nos quedamos pensando en qué habrá sido ese algo. También vimos que Carlos ya se porta menos mal con Noé desde que Noé le cuenta historias de Noé, el del arca, porque él es Noé como el del arca, pero es nuestro Noé. Noé el que nosotros conocemos. Muy bien, vamos a empezar en la página 42 y vamos a acabar en la página 51 para que si tienen el libro puedan ir siguiendo la lectura conmigo. Entonces veamos qué sucede. Noé continuó atado, naturalmente, pero a partir de ese momento dejó de enfadarse con el Gorras. Las pláticas continuaron, pero Noé procuraba no indagar demasiado, a sabiendas de que muchas de sus preguntas tendrían que quedarse sin respuesta. Noé siempre había sido lo que se conoce como un muchacho correcto, y se enteró por no ser descortés con el Gorras respecto a su situación, aunque a decir verdad se sentía un poco desconcentrado. Había visto muchas películas y había leído algunos cuantos libros, pero nada de eso podía haberlo preparado para algo así. De cualquier modo, la vida siguió. A la pequeña manera de las pequeñas cosas que le ocurrían a Noé en ese pequeño cuarto, la vida siguió. Y Noé cada día se sentía más triste. Cierto que no había llorado desde aquella primera vez, pero eso no cambiaba en nada el cómo se sentía respecto a su encierro. Llevaba ya más de una semana con la misma ropa y sin bañarse. Su único contacto con el mundo era un pedacito de cielo, que la mayoría de las veces tapaba el Gorras con su cuerpo. Se sentía mal, y cuando no estaba comiendo, conversando con el Gorras o relatando las aventuras del arca de Noé, al hombre de los 2 metros de estatura, se aburría terriblemente. Tal vez por ello fue que empezó a perder la inventiva y sus relatos se tornaron poco a poco menos imaginativos. Una de las tardes, pese a que Carlos ya se había quejado en una ocasión de sus historias, que cada vez eran más malas y hasta lo había amenazado con el puño cerrado, Noé confundió uno de los cuentos y repitió una trama que ya había contado en días pasados. Carlos se dio cuenta inmediatamente. Esa historia del cocodrilo llorón es idéntica a la de la hiena jocosa, pero al revés. Noé no supo cómo defenderse. El hombre de los 2 metros de estatura tenía razón. Sin darse cuenta, había retrabajado en su mente una historia vieja tratando de hacerla parecer distinta para no tener que idear una nueva anécdota. Comenzó a balbucear. Carlos abandonó la cama y con la palma abierta hizo un arco en el aire hasta dar con la cabeza de Noé. Maldita sea, niño. Ya bastante estúpido es estar oyendo absurdas historias de animales como para que además las repitas. Noé se frotó la nariz. La vida se había vuelto tan rutinaria últimamente que hasta había olvidado su miedo. Como si le arrojaran una cubeta de agua fría, recordó súbitamente que el hombre que tenía delante era el que acabaría con él si las cosas no salían bien. Un ligero temblor asomó a sus manos. ¿Se te olvida que si quiero puedo apresurar tu partida? El nivel de estridencia de las siguientes palabras que surgieron de la boca de Carlos fue igual al de una docena de gatos al ser electrocutados, y Noé no pudo evitar cubrirse las orejas. Carlos lo zarandeó con fuerza. Ese maldito cocodrilo lloraba porque tenía una espina o algo así en la pata, ¿o no? Lo mismo de la pluma que le hacía cosquillas a la hiena, ¿verdad? ¡Responde! Noé estaba siendo zarandeado cuando respondió con un grito. ¡No es cierto! ¡Lloraba por culpa de Pepe Corcueña! Carlos lo dejó de sacudir. ¿Qué tontería dices? Noé lamentó lo que había dicho. Había hecho viajar su mente a toda velocidad fuera de ahí para no llorar, para no rendirse al miedo. Y lo primero que le vino a la cabeza fue un niño de su escuela que siempre molestaba a los más pequeños. Se llamaba Pepe Corcueña. ¡Pepe Corcueña!, dije.
¿Estás tonto? ¿Qué te pasa? ¿Quién demonios es Pepe Corcueña? Pepe Corcueña era el único polizón en el arca de Noé. Había trepado a la nave sin que Noé, el patriarca, claro, se diera cuenta. Y cuando ya estaba arriba, se había ocultado de la vista de los demás tripulantes humanos para no ser arrojado al agua. Pepe Corcueña, como todos los que habían sido abandonados en la tierra para que se ahogaran, era un hombre malo, muy malo. Era tan malo que al subir al arca decidió irse a dormir con las serpientes. Y pese a que las serpientes se la pasaron mordiéndolo toda la noche, Pepe Corcueña no dejó de reírse e incluso hasta se hizo corbatas con varias de ellas. Pepe Corcueña era tan malo que desde que se subió al arca comenzó a molestar a otros animales, sin distinción. A los tigres les arrancó los bigotes, a los elefantes les puso pegamento en las orejas, a las lombrices les echó sal y a las tortugas les robó su caparazón. Y ninguno de los animales lo denunciaba con Noé por miedo a su terrible venganza. Pepe Corcueña era quizás el hombre más malo y más horrible sobre el planeta Tierra, y se las había ingeniado para subir al arca de Noé. ¡Maldición!, gritó Carlos a nuestro Noé. ¿Por qué no me habías contado antes nada de Pepe Corcueña? Noé ya estaba libre de las manos de Carlos. Se había ido a recargar lo más lejos que pudo de él. Aunque notó que la mueca del terrible hombre de los 2 metros de estatura ahora se parecía un poco más a una sonrisa real, aunque muy poco. No estoy seguro, dijo Noé. Cuéntamelo todo de ese Pepe Corcueña. El cocodrilo, desde luego, estaba llorando por culpa de Pepe Corcueña. El muy infame le había hecho nudo la lengua, se la había atado a la campanilla de la garganta. Carlos dejó escapar un ruido parecido a una carcajada, aunque muy poco. Noé no supo si debía sentirse bien o mal por esta reacción, dada la naturaleza humana de su único oyente. No obstante, continuó con su relato. El cocodrilo había estado llorando toda la tarde, y puesto que es bien sabido que los cocodrilos lloran para llamar la atención, nadie lo tomó en serio, hasta que Noé, el patriarca claro, pasó por ahí y se hizo cargo. Le llevó más de 2 horas desatarle la lengua, pero ni cuando el cocodrilo pudo hablar de nuevo, quiso confesar quién le había hecho tal maldad. Así de fuerte era el temor que sentían los animales por el terrible Pepe Corcueña. Pepe Corcueña dormía con las víboras, los alacranes y las arañas. Era el único lugar en el que se sentía a salvo, por extraño que parezca. Sabía que ninguno de los hijos de Noé se asomaría jamás por ese sitio, y como el patriarca tenía demasiadas preocupaciones, no temía encontrárselo nunca por ahí. Además, Pepe Corcueña tenía un aliado que le advertía si no había moros en la costa, para poder avanzar por los pasillos de la nave sin ser descubierto, un aliado que volaba sigilosamente por el arca. ¿Un pájaro mango de raqueta, dices?, cuestionó Carlos a Noé. Noé lo había inventado al paso. No sabía si existían los pájaros mangos de raqueta, pero en ese momento estaba pensando y añorando sus clases de tenis. Estaba recordando una vez que le había ganado a Memo un juego de 3. 2 juegos de 3. Sí, un pájaro mango de raqueta, confirmó. Así se llamaba por la forma de su pico. Carlos prefirió no contradecirlo. Sabía que existía un pez martillo y un insecto palo. Tal vez en algún lugar del mundo pudieran hallarse pájaros mangos de raqueta. Pero Pepe Corcueña lo bautizó como Rack, continuó Noé. Era el 3er día de los cuentos de Pepe Corcueña, y Carlos no se había perdido una sola sesión. Asistía al pequeño cuarto de Noé en la mañana, en la tarde y en la noche. Y aunque Noé se sentía satisfecho de verlo, más o menos contento y en consecuencia menos violento, también extrañaba las visitas del Gorras y sabía que el muchacho no volvería mientras el hombre de 2 metros de estatura permaneciera tanto tiempo con él. Rack, repitió Carlos, me gusta.
En ocasiones se preguntaba Noé por qué no iba el Gorras a verlo durante las noches, cuando permanecía solo. Pero ¿acaso esto se debiera simplemente a que el Gorras no se daba cuenta de que podía hacerlo, como no se daba cuenta de muchas otras cosas que también podía hacer? O al menos es lo que pensaba Noé. Pepe Corcueña y Rack eran prácticamente los dueños del barco. Hacían de las suyas todo el tiempo, y aunque los animales llevaban una vida feliz, esto era solo si no se los encontraban por los pasillos del arca. Una mañana estaban el chimpancé y el orangután jugando cartas cuando vieron venir a Rack volando y escondiéndose detrás de los postes del barco. Pensaron echarse a correr a sabiendas de que, detrás de él, seguramente venía Pepe Corcueña. Estaban a punto de salir huyendo cuando a los pocos segundos al chimpancé se le ocurrió un plan. ¿Y si hacemos creer a Rack que hablamos con la señora Pájaro Mango de Raqueta? Dijo el orejón. ¿A qué te refieres?, cuestionó el orangután a su amigo parando la trompa como le gusta hacer a este tipo de simios. El chimpancé habló en un murmullo sin despegar la vista de Rack, medianamente oculto detrás de uno de los postes que sostenían la cubierta del barco. Sí, ya sabes que todos los del arca tenemos miedo a nuestras esposas, ¿no? Oye, no todos, se quejó el orangután. No finjas, reclamó el chimpancé. Todos nos queremos hacerlos muy valientes con ellos, pero la verdad es que cuando nos regañan nos ponemos más dóciles que un gatito. Que no te oiga el gato decir eso, sonrió el orangután admitiendo que su amigo tenía razón. Si hacemos creer a Rack que ya la acusamos con su esposa, va a dejar a Pepe Corcueña y nosotros podremos tenderle una trampa al rufián. No suena mal, ¿qué sugieres? El chimpancé le guiñó un ojo y volvió a repartir la baraja mientras decía en voz alta. ¿Y qué te parece lo bien que nos recibió la señora Pájaro Mango de Raqueta en su casa, amigo orangután? El de pelo rojizo comprendió y le siguió el juego. Una señora muy amable y qué buen café prepara. El chimpancé miró de soslayo a Rack mientras levantaba sus naipes. Hay que ir a agradecerle un día que haya decidido reprender al bribón de su esposo. Seguro que Rack va a vérselas muy negras ahora que vuelva a su nido por la noche. Sí, más negras que la piel de la pantera, opinó el orangután. Más negras que las plumas de un cuervo, continuó el chimpancé. Más negras que el ojo de una hormiga. Más negras que... Un par de manos interrumpieron la cháchara de los changos. Las manos de Pepe Corcueña, que se habían ido a prender de los pelos de las espaldas de ambos amigos. Las barajas cayeron al suelo. Las risas de Rack y Pepe Corcueña fueron a su vez interrumpidas por ese extraño ruido que hacía Carlos, parecido, aunque muy poco, a una carcajada. Más negras que las que se verán ustedes no creo, dijo Pepe Corcueña. Pero, intentó defenderse el chimpancé. Cuéntales, Rack, dijo Pepe Corcueña mientras jalaba los pelos de cada uno de los changos y estos optaban por quedarse callados para no hacerlo enojar más. 440 y pico, dijo el ladino de Rack. 440 y pico, ¿qué?, se atrevió a preguntar el orangután. 440 y pico animales han ido a quejarse con mi esposa. Y 440 y pico se han ido con la misma respuesta. A mí no me vengan con quejas de ese canalla, soy su esposa, no su madre. Volvieron a reír Pepe Corcueña y Rack. Al final, los dos changos habían tenido que llevarse sus cabellos dentro de las fundas de un par de almohadas, pues Pepe Corcueña les había arrancado cada uno de ellos hasta dejarlos en los puros cueros. Carlos salió del pequeño cuarto, haciendo aún ese ruido tan extraño que al menos dejaba en claro que no le molestaban los cuentos. Y hasta ahí nos vamos a quedar. La siguiente clase vamos a empezar, o el siguiente video vamos a empezar con la página número 52. Quiero que pensemos en cómo las historias están ayudando a que Noé la pase menos mal, y también que pensemos que es la primera vez que sale Pepe Corcueña, y acordémonos que esta historia se llama Los 1000 años de Pepe Corcueña. Nos
Nos vemos en el siguiente video.